Desde que el hombre creó sus primeras herramientas pasaron millones de años. A lo largo del tiempo, ideas, materiales y tecnologías se sucedieron para mejorarlas y para producir nuevas herramientas, más precisas, rápidas, versátiles, con menores costos y más aplicaciones. Con estas herramientas se fue construyendo el mundo en el que vivimos. Esta es la historia de la evolución y del presente, de las herramientas esenciales para las industrias que hoy mueven el planeta. Desde épocas remotas, el hombre recurrió a distintos objetos para hacer lo que no podía lograr solo con sus manos. Con el tiempo aprendió a diseñar, a fabricar y a utilizar nuevas herramientas que lo ayudaron a evolucionar. Luego de las manuales, produjo las que equiparon a las máquinas herramientas, que a su vez fueron mejorando y ampliando sus posibilidades. A mediados del siglo XX comienza a difundirse una gran variedad de herramientas y máquinas herramientas, diseñadas y construidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus principales usuarias son las fábricas, y el auge industrial que se produce se debe al desarrollo de los procesos productivos, en especial al de mecanizados. Mecanizado, proceso de transformación que se produce en una pieza al llevarla de una forma o material en bruto a su dimensión ideal o próxima por medio del trabajo de una herramienta o molde. Para este proceso de mecanizado son fundamentales las herramientas que utiliza la máquina. Estas herramientas son la de mayor consumo industrial desde los últimos 40 años, las llamadas herramientas de corte. La operatoria conocida como arranque de viruta es el trabajo principal en todo tipo de mecanizado y es la función que cumple la herramienta de corte. Estas herramientas se distinguen ampliamente de cualquier otra conocida por varios aspectos, como los materiales que las componen, sus diseños, formatos y medidas. También son particulares sus alternativas de operabilidad y sus características de uso. Pero una de las diferencias más notorias de las herramientas de corte en relación con las básicas no es precisamente a su favor, sino todo lo contrario. Las herramientas más difundidas suelen tener una larga durabilidad. Las de corte, por las características de su trabajo, tienen una vida útil limitada y luego son descartadas y reemplazadas. Esto, sumado a su gran utilización en variadas industrias, explica su amplio liderazgo en producción y venta. Su vertiginoso desarrollo a lo largo del siglo XX las convirtió en piezas clave para las altas producciones de mecanizados del rubro metalmecánico. Las herramientas de corte fueron diseñadas y clasificadas en dos divisiones elementales por el ingeniero Frederick Winslow Taylor, considerado el padre de la industrialización moderna. Las herramientas de un solo filo o monofilo, básicamente aplicadas en tornos, cepilladoras y alesadoras, y las multifilo, que tienen entre 2 y 100 filos. Estas son utilizadas en máquinas fresadoras, perforadoras y centros de mecanizado. Las dos modalidades de herramientas cumplen con la misma función básica de arranque de viruta. Otra categorización de las herramientas de corte las divide en estáticas y giratorias. Las estáticas permanecen fijas, inmóviles sobre la máquina y trabajan sobre las piezas gracias al movimiento de rotación de estas. Las giratorias están instaladas en un husillo que gira y les permite actuar sobre la pieza que en este caso queda inmóvil sobre la máquina. Cada uno de estos tipos de herramienta trabaja en máquinas y en mecanizados distintos. En los Estados Unidos, el ingeniero Frederick Winslow Taylor comienza a revolucionar el mundo de las herramientas con una invención que cambiaría la historia del rubro metalmecánico. Surgía el acero rápido, un material que aplicado a las herramientas de corte abría asombrosas posibilidades. Estas herramientas fueron herramientas que cuando fueron probadas por los operarios
Se encontraron que rendían prácticamente el doble o triple que las anteriores. No había muchas máquinas herramientas preparadas para eso, había que trabajar en forma muy rápida. Ahí su nombre de aceros rápidos, porque era para trabajar mucho más rápido que con las anteriores. Estas herramientas prácticamente revolucionaron el mercado metalmecánico de la época. No había máquinas, herramientas que pudiesen trabajar a las condiciones que eran óptimas para estas herramientas. De ahí que los fabricantes de máquinas herramientas debieron adaptar sus máquinas y mejorarlas para sacarle mejor provecho a estas herramientas de corte. Todo una revolución para principios del siglo pasado. Los trabajos de Taylor sobre diseños y ángulos de filos de herramientas de corte, realizados en base a experiencias con unas 400.000 toneladas de variados materiales, en especial aceros y fundiciones, fueron tan brillantes que siguen teniendo vigencia como patrón de fabricación de herramientas en el mundo. Según sus ángulos de filo, hay herramientas de tres clases: positivas, neutras y negativas. Las positivas son diseñadas para permitir ángulos de corte más agudos. Se utilizan especialmente para materiales de difícil mecanizado, materiales muy pastosos, determinados aceros y también para latón y aluminio. Estas herramientas trabajan al corte, se usan cuando se cuenta con poca potencia o mucha inestabilidad en la máquina herramienta. Las herramientas neutras también son positivas en la práctica, aunque sus ángulos de corte no son tan agudos, lo que resguarda más el filo. Suelen usarse con materiales más estables, como ciertos aceros, y también en cobre, bronce y titanio. Las herramientas negativas tienen ángulos de corte recto. Solo se usan para el mecanizado de fundiciones de acero de cualquier tipo o de materiales duros o templados. No trabajan al corte, sino con la deformación plástica del material que se mecanice. En los primeros años del siglo XX, la adopción de nuevos materiales vuelve a impulsar la evolución de las herramientas de corte. En 1906, Taylor seguía experimentando para perfeccionar sus herramientas y agregándoles vanadio, con lo cual logra una sensible mejora en su rendimiento. La evolución continuaría pronto, con la aplicación de los llamados aceros superrápidos, luego conocidos mundialmente como aceros HSS. La vigencia de los aceros rápidos de Taylor tuvo aproximadamente 20-25 años. En el año 1925, en Inglaterra, un grupo de ingenieros siderúrgicos logran mejorar los aceros rápidos de Taylor, incorporando cobalto, tungsteno, cromo y otros componentes, dando origen a los famosos y hoy mundialmente conocidos HSS, aceros superrápidos. Quizás no tenga mucha difusión porque más o menos para la misma época, 1925 los HSS y 1927 nace el metal duro, el hard metal, que opacó en gran medida el surgimiento de los HSS. En la década de los 20 y de los 30, además de las herramientas de acero rápido utilizadas en tornos, la máquina herramienta más difundida hasta hoy, comienzan a verse las herramientas de acero rápido y superrápido en fresadoras, la segunda máquina más empleada para mecanizados. Fresas de muy distintos tipos, formas y pasos, que son las distancias entre filo y filo, plantearon un cambio en los mecanizados de la época y posicionaron a las herramientas de fresado como una alternativa para los procesos de grandes producciones. Hoy algunas de esas fresas siguen usándose en pequeños talleres. Y entre las herramientas de acero superrápido, las hojas de sierra son las de mayor consumo en el mundo. Existen hojas de corte manual, sierras sin fin, sierras disco, simples o bimetálicas, con distintos tipos de temples, para lograr mayor dureza en el diente de corte y flexibilidad en el cuerpo central de la hoja. Junto a las hojas de sierra sin fin, las herramientas de mayor venta son las fresas cilíndricas de 2, 3 y 4 cortes de pequeños diámetros, machos para roscado y creadores. En Alemania, años después de la Primera Guerra Mundial, se produce el descubrimiento más importante del siglo XX para las herramientas de corte, por las consecuencias que tendría en la industria.
La invención también sería la clave de la calidad y del asombroso ritmo de producción de armamento en las fábricas alemanas, antes y durante la Segunda Gran Guerra. La empresa Osram había obtenido involuntariamente un material extremadamente duro que luego sería utilizado por la firma Krupp. Se trataba de un compuesto de carburo de tungsteno y cobalto que llamaron hard metal o metal duro. Pero ¿qué operación permitía realizar una herramienta de metal duro en comparación con las barritas de acero que se usaban hasta entonces? ¿Por qué aceleraba tan vertiginosamente la producción? Una barrita de acero permitía un mecanizado de 3 piezas con un solo filo, a razón de 1 pieza por minuto, hasta que debía afilarse la herramienta. La misma barrita, pero hecha de metal duro, podía mecanizar 15 piezas por filo, realizando 1 pieza en 18 segundos, y recién entonces debía afilarse la herramienta. Otra diferencia era que las máquinas que utilizaban acero rápido trabajaban a una velocidad de corte de 15 a 16 metros por minuto, frente a los 42 metros que permitían las que utilizaban metal duro. En toda herramienta de corte, el punto crucial pasa por las condiciones del mecanizado. Las fuerzas de corte que se generan se concentran en un punto de contacto entre la herramienta y la pieza, liberando toda la energía generada para ese corte en calor. A mayor velocidad, avance o profundidad de corte, mayor temperatura generada. La ventaja del metal duro consistía en tolerar temperaturas entre 1000 y 1100 grados, frente a los 580 a 600 grados que soportaban los aceros superrápidos. A pesar de las ventajas de las herramientas de metal duro, en sus inicios debía contarse con máquinas específicas para su uso y los costos eran muy altos. Pero un paso decisivo estaba por darse. Ingenieros alemanes crearon una alternativa. Cortaron barritas de metal duro en pequeños trozos que luego soldaron a un mango o barra de acero económico, siempre respetando los diseños de Taylor. Así crearon una herramienta de corte con casi el triple de rendimiento que los aceros rápidos y casi del mismo costo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el metal duro fue secreto de Estado del gobierno nazi y la base de su extraordinaria producción armamentística. Pero con la derrota alemana, un nuevo capítulo se abría en la historia del metal duro y de las herramientas de corte. Terminada la guerra, los secretos alemanes tuvieron amplia difusión. Especialmente en los países del bloque aliado, surgieron fábricas de metal duro y las herramientas soldadas de este material comenzaron a usarse masivamente. Por ese entonces, en una de las nuevas fábricas se diseñó una herramienta que permitía utilizar el metal duro sin soldarlo al mango. El sistema consistía en un trozo de este material con 2 o 4 de sus caras ya afiladas y rectificadas. Este trozo de metal duro iba insertado en la cavidad del extremo de un mango y sujeto a este con una brida en su parte superior que no permitía que se moviese. Una vez gastado el filo utilizado, solo se aflojaba la brida, se giraba hasta otro filo y se volvía a ajustar sin la necesidad de afilar la herramienta, con grandes beneficios para las altas producciones. Este sistema fue patentado bajo el nombre de Kendex y así nació lo que luego se llamó un inserto de metal duro. La incipiente Comunidad Económica Europea encomienda al Instituto ISO en Ginebra a que busque la forma de estandarizar estos insertos para tener la alternativa de trabajar toda la comunidad con un mismo diseño de herramientas. Así nacen los insertos fabricados de metal duro bajo normas ISO. El metal duro revolucionó definitivamente la industria metalmecánica en la segunda mitad del siglo XX. Bajo las normas ISO, tuvo una difusión sin precedentes y en las últimas 4 décadas se convirtió en la herramienta de corte más vendida en el mundo. Hoy se consumen aproximadamente 6.130 millones de insertos de metal duro por año. Las herramientas de este material cubren la mayoría de las necesidades sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado.
En los 70 se produce una mejora en las herramientas imposible de imaginar unos años antes. Un adelanto difícil de apreciar, al menos a simple vista. Las nuevas tecnologías permitieron añadir a las herramientas un delgadísimo recubrimiento de apenas unos pocos micrones, que les permite a los insertos incrementar su dureza de filo o tener mayor tenacidad. Se trata de recubrimientos con procesos químicos o físicos que hacen posible la adición de materiales cerámicos como nitruro o carburo de titanio, óxido de aluminio y otras combinaciones. Coloco las herramientas y después le hacemos un repaso de las 6 herramientas que vamos a usar. Primero la de perforar, diámetro 25. La herramienta de torneado exterior, la herramienta de torneado interior, terminación, entra la herramienta de ranurar, la hacen 2 veces, para el husillo, contramarcha y entra la herramienta de roscado. Y va a ser la rosca en 6 pasadas y una determinación. El torno es la máquina herramienta de mayor difusión en el mundo. Entre las herramientas de torneado están las utilizadas para desbaste, operatorias de un mecanizado medio y para terminación. La mayoría son insertos que cuentan con diseños de rompevirutas, mayoritariamente encuadrados bajo las normas ISO de fabricación. ISO estableció una normalización de calidades para el metal duro. Luego se introdujeron las normas dimensionales, que tomaron como patrón las herramientas anteriormente diseñadas por Taylor. Estas normas establecen pautas respecto del diseño, forma, tolerancia, sistema de sujeción, dimensiones y aplicabilidades. Las que encuadran a las herramientas de torneado son las más completas. En líneas generales, los conceptos delineados por Taylor se mantienen vigentes hasta en el último inserto diseñado para torneado. El tronzado es una operatoria relativamente reciente que requirió de insertos específicos surgidos en las últimas décadas. También se cuenta con gran variedad de insertos para la operación de cortar roscas internas en una perforación, conocida como roscado. Acá trabajamos acrílico debido a la poca potencia de la fresadora, que es didáctica, ¿no?, para el aula. Después esto lo vamos a repetir nosotros más adelante en el centro mecanizado del taller, pero ya con metal. Esto es para que vean cómo trabaja con compensación de radio la herramienta. Bueno, tenemos la pieza terminada. Hoy el fresado alcanza un 30% entre todos los mecanizados que se realizan. Un panorama muy distinto al de los años 60 y 70, cuando las herramientas de corte para fresado contaban con serias limitaciones. Las fresas aparecieron en el mercado de una forma práctica, basadas en acero rápido, helicoidales. Luego fueron evolucionando a fresas de metal duro integral y por último fresas con insertos. La norma ISO contempla la normalización justamente de insertos para fresado, pero en realidad en la práctica los fabricantes se apartaron totalmente debido a que la evolución de la industria ha sido más rápida que la capacidad de responder a la norma a las necesidades reales del mercado. Y las aplicaciones más importantes que tiene fresado son básicamente en la industria de moldes y matrices, la industria automotriz para fabricación de blocks, tapas, es decir, todo lo que conocemos de industria automotriz, la industria aeroespacial, una cantidad enorme de piezas destinadas a la parte de fuselaje, parte de perfiles alares, etc. Así que es infinita la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar en la industria en general. En los años 80, un pronóstico que finalmente resultó equivocado planteaba un futuro incierto para las herramientas de metal duro.
Algunos especialistas sostenían que estaban por agotarse las reservas de tungsteno, vitales para la fabricación de estas herramientas. En búsqueda de una alternativa, en distintos lugares del mundo se impulsaron ensayos con otros compuestos. En Alemania surgieron las primeras herramientas de corte de cerámica, construidas con óxido de aluminio. Eran muy duras y por consiguiente muy frágiles. Se rompían con facilidad y por entonces no había máquinas para trabajar bajo las condiciones que requerían. Luego del fracaso de esta primera generación, surgen en Japón las herramientas de Cermet, unas cerámicas metalizadas. Este material permite utilizar los mismos diseños, geometrías y porta insertos que las herramientas de metal duro. Su principal ventaja es la amplia mejora de las prestaciones de mecanizado, especialmente en la terminación a mayor velocidad. También en Japón se lanzó una nueva cerámica de óxido de aluminio, con carburo y nitruro de titanio, entre otros componentes. Era una cerámica de segunda generación y se la tiñó de negro para diferenciarla del fallido producto alemán anterior, que era de color blanco. Esta cerámica tiene hoy en día gran vigencia. Se utiliza para el mecanizado de aceros y de materiales muy duros. En los 60 y 70, la NASA buscaba un compuesto aislante para el exterior de lo que sería el transbordador espacial. Finalmente utilizó nitruro y carburo de silicio, provistos por una empresa japonesa, que en los 80 presentó al mercado de herramientas los primeros insertos de nitruro de silicio. Así surgía esta cerámica de tercera generación. Por ser un óptimo conductor de temperatura, las herramientas de corte a base de este material se transformaron en las más utilizadas para los mecanizados de fundiciones. Las industrias automotriz, aeronáutica y otras con grandes producciones que requieren procesos con mucho arranque de viruta, utilizan el CBN como herramienta de corte. El nitruro de boro cúbico o CBN fue descubierto por investigadores de la General Electric a fines de los 50, cuando buscaban un producto de dureza extrema. En los años 60 se lo comercializa como borazón. El CBN es una herramienta de corte muy versátil para casi cualquier mecanizado y por su dureza apenas por debajo del diamante natural, es especial para materiales también muy duros o endurecidos. Durante muchos años fue utilizado por la industria maderera, ya que es uno de los pocos materiales que soporta la abrasión destructiva que las resinas de la madera provocan a los filos de las herramientas. También suele empleárselo para reemplazar en determinadas operatorias al rectificado de piezas por la muy buena terminación superficial que deja luego del mecanizado. La desventaja del CBN es que sus altos costos de fabricación lo convierten en una de las herramientas de corte más caras que existen. Como alternativa, se lo suele comercializar en pequeños trozos soldados en los extremos o puntas de insertos de metal duro. Los fabricantes de metal duro siempre soñaron con la herramienta de corte perfecta, la herramienta ideal. Pero, ¿qué características debería tener esa herramienta? ¿Existe alguna que se aproxime a ese ideal? La industria se desencantó con tratar de buscar la herramienta ideal, no la encontró, y lo que la herramienta hoy tiene que hacer es producir piezas a bajo costo. Entonces la industria en realidad más se concentra en encontrar la herramienta que produzca piezas que sean a costos competitivos y a calidad competitiva. La herramienta ideal no existe. La que es dura no es tenaz, la que es tenaz no es dura. En síntesis, hoy por hoy no contamos con una herramienta ideal. En el futuro hay posibilidades. Quizás el láser se transforme en esa herramienta ideal. Desde la época de Taylor y de su acero rápido hasta hoy, siempre se mantuvo una línea tradicional de diseño y creación de las herramientas de corte. Para mejorarlas a lo largo del tiempo, los esfuerzos se concentraron en ir adoptando nuevos y mejores materiales para su fabricación, y no en cuestiones relacionadas con las innovaciones de diseño y variantes en su aplicación a los procesos de corte.
Los sucesivos materiales que adoptaron las herramientas les permitieron aumentar velocidades de mecanizado, disminuir tiempos, pero siempre dentro de las mismas operatorias como torneado, fresado o perforado. Los costos de los mecanizados se redujeron notablemente, pero las inversiones iniciales para obtenerlos continúan siendo muy altas. Hoy se sigue invirtiendo en el desarrollo de nuevas herramientas de corte, manteniendo sus características tradicionales. Al mismo tiempo, unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen entrar en una nueva era. Tal vez, un nuevo paso hacia la herramienta ideal con la que se sueña desde hace siglos.